Alexander, un multimillonario exitoso y adinerado, era conocido no solo por su riqueza y sus conexiones, sino también por su insoportable narcisismo. Le encantaba alardear de su superioridad, y sus bromas solían consistir en humillar a los demás. Le gustaba especialmente ridiculizar a sus subordinados. Un día se le ocurrió otra idea, brillante. En su mansión vivía una criada llamada Emilia, una chica tranquila y modesta, de mirada atenta y voz suave. Su aspecto no llamaba la atención, y parecía demasiado sencilla para aquel entorno. Alejandro decidió invitarla a un concierto privado para la élite de la ciudad, confiado en que luciría como un cuervo blanco, entreteniendo así a sus arrogantes amigos. Emilia la llamó Alexander con una sonrisa de suficiencia. «Quiero que me acompañes a un acontecimiento importante. Estoy seguro de que será una oportunidad para que veas un mundo con el que ni siquiera has soñado». Emilia se sintió un poco avergonzada, pero aceptó. Alexander era el epítome del narcisismo. Desde niño estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Sus padres nunca se lo negaron, y esto formó en él la creencia de que el mundo giraba a su alrededor. Con el tiempo, su ambición le llevó a amasar una enorme fortuna, pero su vacío mental no hizo más que crecer. Era un hombre de extremos. Cuando estaba de buen humor, Alejandro podía ser encantador, hacer regalos caros y organizar fiestas fastuosas. Pero en cuanto alguien no le complacía, estallaba una ira incontrolable. Todos a su alrededor lo sabían. Si te atreves a decir no a Alexander o a insinuar sus errores, te espera una auténtica tormenta. Todas las noches empezaban igual. Tras un ajetreado día lleno de mandatos y órdenes, regresaba a su enorme mansión. Lo primero que hacía era abrir una botella de whisky caro. A veces se tomaba varios vasos, sentado en un sillón de cuero y mirando el fuego de la chimenea. Era su ritual, un narcisismo ebrio en el que se sentía el hombre más grande de la tierra. A menudo invitaba a su casa a mujeres que elegía entre las modelos o simplemente a chicas guapas de su círculo. Para él, solo eran un entretenimiento temporal. A Alexander le gustaba presumir de poder y dinero, cenas opulentas, vestidos de marca que podía comprar fácilmente para impresionarlas durante una noche. Pero en cuanto estas mujeres mostraban algún signo de independencia u opinión, sus propias opiniones, Alexander perdía inmediatamente el control. ¿Crees que puedes decirme que no?, gritó una vez a una de sus invitadas que no quería pasar la noche. Su voz retumbó por toda la casa. «Todo el mundo quiere estar conmigo. ¿O es que te crees mejor que yo?». Era típico de él. No toleraba el rechazo. Si alguien se atrevía a marcharse, Alexander se olvidaba inmediatamente de él y llamaba al siguiente. Un día, Alexander organizó una fiesta en su yate. Todos los invitados disfrutaron de la música, el champán y la brisa marina. Sin embargo, una de sus amigas derramó accidentalmente vino sobre su camisa favorita. Sus disculpas no salvaron la situación. Alexander soltó una diatriba furiosa delante de todos. ¿Te das cuenta de lo que cuesta esta camisa? Ni siquiera mereces estar aquí. A continuación, hizo que el personal de seguridad la dejara en el muelle más cercano sin pensar en su seguridad. Todos los invitados guardaron silencio, nadie se atrevía a cruzarse con Alexander. Todos le temían, quizá le odiaban. Pero todos eran cautivos de su dinero. Pagaba demasiado para que la gente que le rodeaba se quedara con él. Cuando uno de sus antiguos socios rechazó un trato que podría haber reportado a Alexander enormes beneficios, no dudó en ofrecerle un soborno. Pero cuando eso tampoco funcionó, utilizó sus conexiones para organizar la quiebra de las acciones de la empresa del socio. Para Alexander, no se trataba solo de negocios, era la venganza por un insulto. Incluso sus subordinados le temían. Todos sabían que bastaba un error para que Alexander los echara sin remordimientos. Pero también podía castigar públicamente. Le gustaba gritar al personal delante de los huéspedes, demostrando su superioridad. Todo esto hizo de Alejandro un hombre aislado. Tenía dinero, contactos y poder, pero no verdaderos amigos ni personas cercanas.
Su narcisismo se convirtió en su única compañía, y lo único que quería demostrar era que era superior a todos los demás. Y ese es exactamente el tipo de persona con el que entró esa noche en el concierto privado con Emilia, confiado en que nada ni nadie podría hacer tambalear su mundo perfecto. Pero la realidad le estaba preparando para una lección muy distinta. Alexander apareció con un lujoso traje, Emilia con un modesto pero elegante vestido negro que encontró en su modesto armario. No llevaba maquillaje en la cara, simplemente llevaba el pelo recogido. Alexander canturreó, pensando que su aspecto era lo bastante ridículo como para servir de objeto de burla. Toda la élite de la ciudad se había reunido, políticos, empresarios, miembros de la alta sociedad y personalidades de los medios de comunicación. Alexander y Emilia entraron en la sala, y él hizo un rápido guiño a sus amigos, indicando que empezaba el espectáculo. ¿Quién será?, susurró uno de los amigos de Alexander con una risa apenas contenida. Mi nueva compañera, respondió burlón. Creo que es digna de esta velada. Pronto empezó el concierto. Alexander se sentó en el centro de la sala, demostrando su importancia. Durante el descanso, se acercó a Emilia y empezó a bombardearla con preguntas, inocentes, que sonaban a insultos. Dime, ¿te gusta la música? ¿O está más allá de tu comprensión? Emilia, que durante todo este tiempo había mantenido la calma, le levantó la mirada. Alexander, la música no son solo sonidos. Son historias, sentimientos y pasión. Pero tú no pareces tener acceso a ella. Su respuesta silenció no solo a Alexander, sino también a quienes le rodeaban. ¿Te haces el listo?, siseó él, tratando de salvar las apariencias. Pero Emilia no se detuvo ahí. Se levantó, se volvió hacia la multitud reunida y dijo con calma. El verdadero valor reside en quien eres por dentro. Y ninguna cantidad de dinero puede cambiar eso, dijo mirándole directamente a los ojos. Toda la sala se quedó en silencio. Alexander sintió los ojos de todos los presentes fijos en él. Era una experiencia nueva para el ser humillado públicamente. Hasta ese momento, nadie, especialmente las mujeres, se había atrevido a cruzarse con él. Estaba acostumbrado a ser un dios a los ojos de los que le rodeaban, todopoderoso, intocable. Pero en lugar de avergonzarse o reconsiderar su comportamiento, Alexander sintió algo completamente distinto, interés deportivo. En el fondo, su ego hervía. Necesitaba reclamar su poder, poner a esa chica desafiante en su sitio. Su atrevimiento no solo le dolía, sino que le enfurecía. Él creía que todo el mundo a su alrededor tenía que seguir sus reglas. Y si alguien no estaba de acuerdo, encontraba la forma de someterlo. De camino a casa, Alexander permaneció en silencio, pero sus pensamientos eran turbulentos. Emilia, ¿crees que has sido valiente?, murmuró cuando el coche se detuvo frente a la mansión. Su voz sonaba tranquila, pero en su interior se desataba una tormenta. ¿Decidiste que podías desafiarme? Ella no contestó, solo salió tranquilamente del coche y se dirigió hacia sus aposentos. Aquel silencio echó más leña al fuego. Ni siquiera sintió la necesidad de justificarse o de tener miedo. Aquella noche Alexander no pudo dormir. Paseó por su enorme casa, pensando en lo que había pasado. Decidió que, costase lo que costase, demostraría a Emilia quién mandaba. Haría que se arrepintiera de lo ocurrido aquella noche. Pero en su interior, algo que nunca había sentido antes comenzó a agitarse, no era solo irritación. Era algo parecido al respeto mezclado con ira. Por primera vez en su vida, Alexander había conocido a un hombre que no había sucumbido a su poder y riqueza. Y no era solo ira lo que despertaba, sino que alimentaba su excitación. Emilia era ahora su reto personal. Al día siguiente, Alejandro se despertó con un nuevo propósito. Ya no quería simplemente humillar a Emilia, ahora se había convertido en una especie de juego. Ella le había desafiado, y él iba a demostrarle que solo él establecía las reglas del juego. Alejandro decidió proceder en varias etapas. Primero quería hacer dudar a Emilia de su confianza, luego quebrarla emocionalmente,
por último, conseguir que reconociera su superioridad. Pero iba a hacerlo de forma sutil y sutil. 1. Creando la ilusión de generosidad. Lo primero que decidió hacer fue colmar a Emilia de regalos. Su habitación se transformó: ropa de cama nueva de seda italiana, un lujoso sillón, vestidos de diseño y joyas ordenadas en los armarios. Alexander sabía que la mayoría de la gente sucumbe al atractivo de las posesiones materiales. Esperaba ver gratitud o al menos confusión en sus ojos. Sin embargo, cuando Emilia vio el cambio, se limitó a guardar tranquilamente las costosas joyas en un cajón y siguió con sus asuntos como si nada hubiera pasado. Su indiferencia enfureció aún más a Alexander. 2. Una demostración de poder. Al día siguiente le asignó la inusual tarea de acompañarle a una importante reunión de negocios. Alejandro esperaba que Emilia se sintiera incómoda y perdida rodeada de ricos y hombres de negocios. Expresó deliberadamente pensamientos complejos y ásperos, con la esperanza de que ella se sintiera confusa. Pero Emilia se comportó con seguridad y tranquilidad. Cuando uno de los socios le hizo una pregunta dirigida a ella, respondió de forma inteligente y sucinta, lo que le granjeó el respeto de los asistentes. Hubo un parpadeo de aprobación en los ojos de los socios que sacó de quicio a Alexander. Era su noche, no la de ella. Alexander empezó a darse cuenta de que las tácticas simples no doblegarían a Emilia. Su firmeza no hacía sino avivar su excitación. Cada una de sus negativas era un desafío. Aquella noche se sentó en su despacho con un vaso de whisky en la mano. Recordaba cada interacción, su mirada tranquila, sus palabras seguras, la forma en que ella nunca perdía la dignidad en ninguna situación. Por primera vez en su vida, alguien le hacía sentir débil, y era una simple criada. Muy bien, Emilia dijo en voz alta. Si quieres jugar a este juego, jugaré. Pero siempre gano yo. Al día siguiente, Alejandro decidió cambiar de táctica. Iba a abordar sus puntos débiles. Tenía que averiguar qué era importante para ella para poder utilizarlo en su contra. Llamó a su asistente personal y le pidió que reuniera información completa sobre Emilia, su pasado, su familia, sus intereses, todos sus puntos débiles. Ahora su plan consistía en utilizar sus propios sentimientos contra ella. Si valoraba su independencia, intentaría crear situaciones en las que dependiera de él. Si sentía debilidad por sus seres queridos, encontraría la forma de aprovecharse de ello. Alexander estaba seguro de que, tarde o temprano, ella se quebraría. Pero a pesar de toda su excitación, en algún lugar de su interior había surgido un extraño sentimiento. Era respeto por Emilia o curiosidad. Y era un sentimiento que no dejaba de inquietarle. Alexander pasó varios días recopilando información sobre Emily. Su ayudante le dio un informe completo: era huérfana y se había criado en una pequeña escuela de provincias. Tenía una hermana menor que iba a la universidad con una beca, pero la familia no tenía dinero suficiente para cubrir todos los gastos. Emilia trabajó a tiempo parcial para mantener a su hermana y permitirle recibir una buena educación. Se convirtió en su mayor objetivo en la vida. Al día siguiente, Alexander citó a Emilia en su despacho. Estaba sentado en su lujoso sillón de cuero, apoyado en el escritorio con su habitual sonrisa de suficiencia. Emilia, comenzó, he oído que tienes una hermana que va a la universidad. Y tiene problemas de dinero. Emilia se puso tensa. No estaba acostumbrada a que alguien interfiriera en su vida privada. Quiero ayudar, continuó Alexander. Estoy dispuesto a pagarle todos los estudios e incluso a ofrecerle una beca. Emilia lo miró sorprendida. Su oferta sonaba demasiado generosa para ser sincera. ¿Cuál es el truco?, preguntó sin rodeos y sin apartar la mirada. Alexander se sintió irritado. Esperaba ver gratitud o confusión, pero en lugar de eso volvió a enfrentarse a su estoicismo. No hay truco, sonrió falsamente. Es solo la ayuda de un patrón de buen corazón. Emilia guardó silencio unos segundos y luego dijo con firmeza: Gracias, Alexander, pero puedo arreglármela sola. Fue un golpe.
Su negativa a aceptar su ayuda le ofendió hasta la médula. Nunca nadie había rechazado su generosidad. Al día siguiente, Alexander decidió crear una situación en la que Emilia se sintiera dependiente de él. Se puso en contacto con la universidad donde estudiaba su hermana e insistió en que se revisara la beca, con el pretexto de una auditoría financiera. Esto significaba que la beca de su hermana podría reducirse o incluso suspenderse en los próximos meses. Emilia se enteró casi de inmediato. Cuando llegó a casa, tenía una expresión de preocupación en los ojos. Alexander la observó con la sombra de una sonrisa de suficiencia. Sabía que la presión la haría quebrarse tarde o temprano. Unos días más tarde volvió a llamar a Emilia a su despacho. Esta vez parecía más suave y comprensivo. Emilia, me he enterado de la situación de tu hermana. Es terrible que la universidad haya decidido quitarle la beca. Todavía estoy dispuesto a ayudar. Solo tienes que decir que sí. Emilia, a pesar de su agitación interior, volvió a decir que no. No, Alexander. Puedes hacer lo que quieras, pero yo nunca venderé mi libertad. Aquellas palabras golpearon su ego. Nunca su poder y su dinero habían sido tan inútiles. Él sabía que ella estaba sufriendo, pero aún así no se rendiría. Aquella noche Alexander se sentó en su despacho, desgarrado por sentimientos contradictorios. Su firmeza le volvía loco, pero al mismo tiempo algo dentro de él empezaba a cambiar. En lugar de desprecio, sintió respeto por primera vez. Tenía que decidir si continuar el juego o aceptar el hecho de que Emilia era más fuerte que él. Alexander no podía parar. Su excitación era cada vez mayor. Emilia era la única que le había desafiado y no estaba dispuesto a admitir la derrota. Sin embargo, todos sus intentos anteriores habían fracasado. Así que había llegado la hora de un juego más difícil. Ahora estaba decidido no solo a doblegarla, sino a hacer que se sintiera emocionalmente unida a él. Al día siguiente, Alexander decidió cambiar de táctica. Empezó a jugar el papel de un hombre atento y cariñoso. Empezó a hacer pequeñas cosas aparentemente sinceras, servirle café, abrirle la puerta, elogiar inesperadamente su trabajo. Incluso le llevó flores frescas un par de veces al llegar a casa, con el pretexto de un merecido agradecimiento por su duro trabajo. No eres solo una criada, Emilia. Eres especial, le dijo un día, intentando que su voz sonara sincera. Emilia se limitó a resoplar. Se daba cuenta de su falsedad, pero decidió no reaccionar. Sabía que si Alejandro estaba cambiando, se estaba preparando para el siguiente golpe. Para confundirla, Alexander decidió crear la ilusión de su vulnerabilidad. Una noche la invitó a su despacho, con un semblante inusualmente serio. Emilia, empezó en voz baja, me ves de forma muy diferente, ¿verdad? Un millonario todopoderoso que solo piensa en sí mismo. Pero en realidad estoy cansado. El dinero no da la felicidad. Mi vida está vacía. Aquellas palabras eran una mentira inteligente, pensada hasta el último detalle. Sabía que tales confesiones suelen conmover a las mujeres. Suelen ver en esas palabras una oportunidad de arreglar a un hombre. Pero Emilia lo miró con su fría seguridad habitual. Sabes, Alexander, si realmente estás cansado de tu vida, entonces cambia. Pero hasta ahora veo ante mí a un hombre que juega. Y yo no juego. Alexander apretó los dientes, pero intentó no mostrar su decepción. Desesperado, decidió atacar su punto más vulnerable, su hermana. Llamó al director de la universidad e insistió en que se suspendiera oficialmente la beca de la hermana de Emilia. Estaba seguro de que así Emilia se derrumbaría. Al día siguiente, Emilia recibió una carta de la universidad en la que se le comunicaba que su hermana debía abandonar la residencia si no recibía el pago de la matrícula en el plazo de una semana. Era su peor pesadilla. Emilia irrumpió en el despacho de Alexander con la carta en las manos. Sus ojos ardían de ira. ¿Tú has hecho esto, Alexander? ¿Has llegado tan lejos? Él la miró con una fría sonrisa. Te has arrinconado, Emilia. Tienes que elegir,
aceptar mi ayuda y hacer lo que yo quiera, o dejar que tu hermana lo pierda todo. ¿Cuál será? Emilia se levantó con los puños cerrados. No podía creer lo bajo que había caído. Pero en lugar de derrumbarse, una nueva determinación despertó en ella. Pensé que eras solo un narcisista. Pero eres un cobarde, Alexander. Intenta subyugarme porque te da miedo admitir que soy más fuerte que tú. Aquellas palabras le dejaron atónito. Esperaba lágrimas, una súplica, pero en lugar de eso recibió otro golpe en su ego. Emilia se dio la vuelta y se marchó. Y por primera vez, Alexander sintió algo más que rabia, se sintió derrotado. Alexander no podía dejarlo pasar. Cada palabra de Emilia resonaba en su cabeza: eres un cobarde. Tienes miedo de admitir que soy más fuerte que tú. Una vez más sintió una humillación que nunca antes había sentido. Esa humillación alimentó en él la rabia, pero al mismo tiempo algo extraño, una mezcla de interés, curiosidad e incluso un vago respeto. Sin embargo, su orgullo seguía exigiendo venganza. Decidió que ahora procedería con más sutileza. No podía doblegar a Emilia directamente, así que tendría que ganársela y luego someterla. Al día siguiente, Alexander cambió de comportamiento. Dejó por completo de gritar al personal y se volvió educado y amable. Sus empleados y criadas no daban crédito a lo que veían: el narcisista maleducado de antes se había convertido en un amable señor de la casa. Emilia observó sus cambios con cautela. Era consciente de que se trataba de un juego. Pero Alexander actuaba con demasiada habilidad. Empezó a invitar a Emilia a pasear por lugares lujosos, donde se mostraba generoso y galante. Una noche la llevó a un restaurante en la azotea de un rascacielos. La vista era impresionante, las estrellas brillaban tanto que parecía que se podían alcanzar con la mano. Alexander parecía una persona completamente distinta, tranquilo, profundo, con una sutil ironía en su conversación. ¿Por qué insistes?, preguntó de repente. ¿Por qué no aceptas mi ayuda? Podría cambiar toda tu vida. Emilia le miró con calma. Porque no es ayuda, Alexander. No estás acostumbrado a dar sin más. Todo lo que haces forma parte de tu juego. Aquellas palabras volvieron a dolerle, pero se contuvo. Al día siguiente, Alexander decidió que su siguiente movimiento sería mucho más espectacular. Se enteró de que la hermana de Emily iba a dejar la universidad por deudas. Alexander fue allí en persona para interceptarla supuestamente, por accidente. Montó una escena en la que pagó la matrícula de la chica, dando muestras de generosidad. La hermana de Emilia quedó asombrada y llamó a Emilia para darle las gracias. Pero cuando Emilia volvió a casa y vio a Alejandro, sus ojos ardieron de ira. ¿Crees que me has comprado con este acto? Te equivocas, Alejandro. No dejaré que manipules mi vida. Alexander se sintió impotente por primera vez. Le dolía oír sus palabras, pero no podía detenerse. Estaba seguro de que si continuaba, tarde o temprano ella cedería. Ahora, sin embargo, un sentimiento muy distinto empezó a agitarse en su corazón, un creciente respeto e incluso afecto que aún no podía aceptar. Su juego era cada vez más confuso, no solo para Emilia, sino también para sí mismo. Alexander estaba enfadado consigo mismo. Emilia se estaba convirtiendo en algo más que un reto o un objetivo para él. Pero no quería admitirlo. Su orgullo y su narcisismo le empujaban a dar un paso más. Ahora había decidido llevar las cosas al extremo. Una noche se encontró con Emilia en el pasillo de su casa. Llevaba un traje impecable y una carpeta en las manos. Su mirada era fría y segura. Emilia, estoy cansado de tus juegos. No me dejas otra opción. Ella se detuvo y lo miró desafiante. ¿De qué estás hablando, Alexander? Le tendió los papeles. Esto es un contrato. Te ofrezco una suma de dinero con la que podrás mantener a tu hermana, a ti y a toda tu familia de por vida. Todo lo que tienes que hacer es firmar estos papeles y aceptar trabajar para mí, no solo como criada. Quiero que me pertenezcas. En todas partes, siempre.
Y sin libre albedrío. Emilia echó un vistazo a los papeles, pero ni siquiera los cogió. ¿De verdad crees que puedes comprarme? Su voz era una mezcla de ira y desprecio. ¿Por qué no iba a poder? Replicó él con una sonrisa gélida. Después de todo el mundo necesita dinero. Incluso tú. Emilia respiró hondo, tratando de calmarse. Sabes, Alexander, eres patético. Crees que tu riqueza es poder. Pero ni siquiera entiendes lo que es la verdadera fuerza. La verdadera fuerza es la capacidad de vivir sin doblegar a los demás en beneficio propio. Y tú no eres más que un niño asustado que no sabe qué hacer cuando las cosas no salen como él quiere. Estas palabras le atravesaron el corazón. Alexander siempre se había creído omnipotente, pero ahora se sentía vulnerable, expuesto. Apretó los puños. Esto no ha terminado, Emilia. Aún conseguiré lo que quiero. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no estaba seguro de querer conquistarla. Tal vez simplemente no entendía lo que era la verdadera intimidad, y estaba tratando de reemplazarla con su juego narcisista. Emilia se alejó, dejándolo solo. Y por primera vez en su vida, Alexander sintió un vacío que no se llenaba con dinero ni victorias. Ahora tenía que decidir, seguir destruyendo o intentar convertirse en un hombre mejor por el bien de ella y por el suyo propio. Cuando Emilia se marchó, Alejandro quedó sumido en la confusión. No era habitual que sintiera otra cosa que suficiencia o fastidio. Pero ahora sentía vergüenza y vacío. Por la noche se sentaba en su enorme y lujosa casa, rodeado de cosas caras que de repente le parecían inútiles. Se sirvió un whisky, pero esta vez solo bebió la mitad. Las palabras de Emilia resonaban en su cabeza: no eres más que un niño asustado. Aquellas palabras fueron como un golpe a su orgullo, pero al mismo tiempo empezó a darse cuenta de que detrás de todo su narcisismo y deseo de someter a los demás había en realidad una debilidad y miedo a ser rechazado. Alexander decidió intentarlo de otra manera. Por la mañana fue al espejo y se miró. Había cansancio en su rostro y amargura en sus ojos. Siempre había pensado que era perfecto, pero ahora, por primera vez, veía a alguien que quizá necesitara cambiar algo. No estaba dispuesto a renunciar a su control de inmediato, pero decidió intentar acercarse a Emilia con una propuesta diferente. Decidió darle la libertad de elegir, por primera vez en su vida. Por la noche, Alexander volvió a encontrarse con Emilia en el vestíbulo. Esta vez su aspecto era diferente, sin arrogancia ni fingida confianza. «Emilia, ¿puedo hablar contigo?» Ella lo miró atentamente, pero sus ojos seguían desconfiados. «¿Qué pasa esta vez, Alexander?» «Sobre estar equivocado», dijo en voz baja. «Tenías razón. Intentaba manipularte, subyugarte. Es lo único que sabía hacer. Pero eres la única persona que me ha dicho la verdad a la cara. Quiero pedirte perdón». Emilia entornó los ojos. «Las disculpas son solo palabras, Alexander. Sé que lo son. Por eso quería decirte que he cancelado todos mis encargos. Tu hermana puede continuar sus estudios en paz. No voy a interferir más en tu vida. Eres libre de mí». Emilia había esperado cualquier cosa, pero no esto. Lo observó atentamente, tratando de ver si era sincero. «¿Y por qué haces esto?» Alexander sonrió cansado. «Porque por primera vez en mucho tiempo quiero hacer algo bien». Emilia no contestó nada. Se dio la vuelta y se marchó. Pero esta vez no dio un portazo de rabia y salió de su mansión. Alexander se quedó solo, pero ahora había algo nuevo en su corazón: esperanza de cambio. Emilia estaba acostumbrada a verlo como un narcisista arrogante que siempre manipulaba a la gente en su propio beneficio. Pero sus últimas palabras la confundieron. «Quiero hacer algo bien», repitió en su cabeza. No podía creer que Alexander pudiera cambiar sinceramente. Todo lo que había hecho antes había sido un juego. Pero entonces, ¿por qué había renunciado al control? ¿Por qué había dado libertad a su hermana y se había dejado llevar? Emilia sintió una mezcla de rabia, desconfianza y algo parecido a la compasión.
Sabía que tras la máscara engreída de Alexander se escondía un hombre con el corazón roto y con miedos. Aún así, no estaba preparada para perdonarle. Emilia pasó unos días reflexionando. Intentó centrarse en sus propios asuntos mientras permanecía con su hermana, pero los pensamientos sobre Alejandro nunca la abandonaban. Pensó en todas las humillaciones que había sufrido por su culpa, y la ira volvió a encenderse en su pecho. Solo intenta manipularme de una nueva forma, se convenció Emilia. Pero su corazón le decía lo contrario. Vio algo en sus ojos que nunca antes había estado allí, sinceridad. Al tercer día, Emilia paseaba cerca de la cafetería y se fijó en su hermana con sus amigas. La chica estaba contenta y emocionada, le contaba a gritos a su amiga lo que le había pasado. Ese Alexander pagó todo y ni siquiera pidió nada a cambio, dijo ella. ¿A lo mejor no es tan malo?, dijo la amiga de la hermana. Emilia frunció el ceño al oír esas palabras. Es demasiado fácil. Está acostumbrado a comprar a todo el mundo, dijo la hermana con orgullo. Pasó el tiempo. Alexander ya no intentó buscar a Emily. Dejó que ella decidiera por sí misma si quería volver a comunicarse con él. Para él era una experiencia nueva no tener el control. Y por primera vez en años, sintió que tal vez así empezaba el camino hacia una verdadera vida normal. Emilia, por su parte, decidió que no quería seguir en la oscuridad. No iba a perdonar a Alexander por el pasado, pero quería entender lo que realmente estaba tramando. Si realmente había cambiado, quería verlo con sus propios ojos. Emilia se acercó al despacho de Alexander y llamó en silencio. Unos segundos después, la puerta se abrió. Alexander parecía cansado, pero tranquilo. ¿Emilia? Estaba realmente sorprendido por su visita. Emilia seguía sintiendo desconfianza, pero algo en su actitud había cambiado. Su corazón estaba preparado para una batalla, pero quizá este fuera el primer encuentro en el que ambos podrían intentar dejar atrás el pasado y encontrar algo nuevo, aunque no fuera en absoluto lo que ninguno de los dos esperaba. En el estudio de Alexander reinaba el silencio. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando suaves reflejos en las paredes. Alexander se acercó nervioso a la ventana y miró hacia la noche. No era el tipo de hombre que supiera pedir perdón, pero por primera vez en su vida sintió la necesidad de hacerlo. Emilia se quedó en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, como si pusiera un muro invisible entre ella y aquel hombre que había sido para ella una fuente de dolor durante demasiado tiempo. ¿Querías hablar, Alexander?, le recordó. Hablar, pues. Se dio la vuelta y la miró directamente a los ojos. Emilia, me he portado fatal contigo. Ya lo sé. Creía que podía controlar a todos y todo lo que me rodeaba. El dinero era mi única herramienta porque era lo único que sabía hacer. No vi a la gente. No te vi a ti. Sus palabras sonaban sinceras, pero Emilia seguía desconfiando. ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué decidiste dejarme sola? Alexander bajó la mirada. Porque me he dado cuenta de una cosa. Eres la única persona que no tuvo miedo de decirme la verdad. No intentaste complacerme ni aprovecharte de mi poder. Me hiciste ver quién soy en realidad. Y eso me dolió. Emilia se quedó mirándolo largo rato, intentando ver si sus palabras eran sinceras. Alexander, el dolor no es excusa para lo que hiciste. Me hiciste daño más de una vez. Y no puede desaparecer por unas palabras. Alexander asintió, dando por buenas sus palabras. No te pido que olvides. Solo te pido que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Incluso si nunca volvemos a estar cerca. Quiero ser mejor persona, gracias a ti. Emilia sintió que su ira interior se desvanecía lentamente. Vio que frente a ella había un hombre que intentaba reprimir su ego por primera vez en su vida. Esto no era como otro juego. Te perdono, Alexander dijo en voz baja. Pero tienes que entenderlo, el perdón es solo el principio. Todo lo demás depende de cómo procedas. Sus ojos brillaron de gratitud. Lo comprendo. Y no te defraudaré.
Emilia se adelantó y le tendió la mano. Él la tomó con cautela, como si temiera romper algo frágil. No había romanticismo en el gesto, solo respeto y una confianza que empezaba a renacer. Para Alexander, ese momento fue el comienzo de su nuevo viaje. Ya no se veía a sí mismo como un hombre que debía controlarlo todo. Por el contrario, quería aprender a respetar a las personas y a entablar relaciones honestas con ellas. Para Emilia, esto fue liberador. Sintió que ya no dependía de su dolor y sus resentimientos. Ahora podía mirar al futuro con la confianza de que su dignidad permanecía intacta. Ambas salieron cambiadas de esta conversación. Aunque puede que sus caminos no vuelvan a cruzarse, cada una sacó una conclusión importante para sí misma: la fuerza no consiste en controlar a los demás. La fuerza consiste en ver a los demás como personas y estar dispuestos a cambiar por el bien de algo más grande.